Hola amigos de Premio Podcast, hoy os traigo el circo y hoy, para ser concreto, os traigo la orquesta del circo, la referencia 70965 de los nuevos sets del circo. Así que nada, vamos a verlo. Pues bien, como os he dicho, hoy os traigo un vídeo muy cortito sobre la referencia 70965, que es la orquesta del circo, la banda del circo. Una nueva referencia de las nuevas que ha sacado Playmobil de la temática circo. Una temática que, sobre todo por espacio y porque hay que elegir, no voy a hacer, pero o no colecciono. Pero esta me resultó interesante, sobre todo porque trae muchos instrumentos que no suelen ser habituales y está graciosa, ¿vale? Así que vamos a verlos poquito a poco. Yo creo que vamos a empezar por la plataforma esta que viene aquí, que es una plataforma que, aunque no los incluye, tiene música, viene sin pilas, hay que ponérselas y tiene varios sonidos. Uno de ellos es el que hemos empezado a escuchar cuando eso, la música típica de circo, alguna otra musiquita de circo, y luego un par de sonidos, como no, de nuestro redoble de tambor. Uf. Y como no, los últimos aplausos. Parece un detalle original y tampoco es ninguna novedad, esto ya salió con otro tipo de orquesta, pero está gracioso y sobre todo me gusta que no tienes que pegarle ninguna pegatina, viene tal cual, es un set que no tiene ninguna pegatina, yo creo que de los últimos, el único, vamos, me encanta. Así que vamos a ver los músicos que trae, que son 3 músicos, vamos a empezar quizá por este de aquí, mirad, que es, vamos a quitar el acordeón. Es esta figura, todos tienen más o menos este mismo traje, que es en negro, con detalles dorados, la pajarita roja y los zapatos también en rojo, muy bonito, fijaros. Y este viene con ese pelito repeinado, muy chulo. Y en este caso nos lo presentan con el acordeón, le podéis poner cualquier otro instrumento, el que queráis. No es obligatorio ponerle nada, ¿ves? Lo tenemos aquí, muy chulo, muy delgadito, la figura clásica. Me gusta este traje, que yo creo que es aprovechable para algunas otras cosas, no sé si se os van ocurriendo. Esto con unos gorritos mexicanos me recuerda, ¿por qué no?, a un mariachi. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra música, en este caso una saxofonista. Una chica negra, como veis, con el mismo traje, pero con corte femenino, con esta coleta y el saxofón. Muy chula, ¿vale? Me parece unas figuras bonitas, con sencillas, pero están bien, todos uniformados. Y aquí tendríamos al percusionista o al baterista. En este caso tenemos una figura gordita, pelirrojo. A mí me recuerda, no sé si os fijáis, esta cara es la misma que la del monje. Sí, está bonita. Y en este caso, pues lo mismo, pero una figura gordita. Y este trae sus baquetas para, quizá a mí, de lo que más me gusta de esta referencia, que es la batería. Sin ser ninguna otra cosa del otro mundo, pues no suele ser habitual en Playmobil. Muy sencillita. Aquí tenemos con su pedal, el bombo, sus 2 tambores. Se le puede poner aquí una especie de claxon. Y en principio estaría preparado para ponerlo aquí. Ya además tendríamos el platillo. Ya digo, es muy sencilla, pero para mí está muy chula y conseguida, sin ser nada del otro mundo. ¿Qué más podemos tener? Pues, hombre, te incluye pues una cajita para meter los instrumentos, nada, la típica pandereta, ¿por qué no? Una trompeta, por si queríamos cambiarle los instrumentos a nuestros músicos. Ya digo, es una referencia sencilla, nada del otro mundo, pero oye, resultona y ¿por qué no? Se puede utilizar no solo para el mundo del circo. Si te quieres montar tu grupo de música, pues ya tienes tu batería y algún otro instrumento. Y los trajes de los músicos me parecen bastante aprovechables para otras cositas. Yo os he puesto un ejemplo. A mí me recuerdan a mariachis, pero ¿por qué no? Puede ser alguna otra cosita.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias. No os olvidéis suscribiros a Playmo Podcast. Ya somos más de 1000 amigos. Y nada, hasta el próximo programa. Hasta luego.